Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado dijo lo siguiente: tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no les sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. ¿Cómo se cometen crímenes? ¿Cómo se cometen desatinos en nombre del pueblo? El pueblo es como que el gran justificador de decisiones incorrectas que tienen como único propósito afianzar el poder. A ver, el presidente quiere que desaparezcan el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. También la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Todos son organismos constitucionales autónomos que gozan de autonomía en su funcionamiento y toma de decisiones y no están, y esto es bien importante, no están subordinados al Poder Ejecutivo que hoy tiene en sus manos López Obrador, ni al Poder Legislativo que hoy controla su partido Morena. Andrés Manuel busca acabar con estos organismos porque no actúan como a él le gustaría. Resulta curioso que no quiera desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy preside una de sus incondicionales, Rosario Piedra Ibarra. También pide que desaparezca la Comisión Reguladora de Energía, que no es un organismo autónomo constitucional. A ese se lo va a echar al plato más fácil. Luis Miguel, sí llegaste, hiciste 2 minutos. Hice 2 minutos. Qué bárbaro, bueno, yo creo. En realidad hice 1 hora. Bueno, sí, pero 2 minutos, como hablaste ahorita, dijiste 2 minutos, sí fueron 2 minutos. Así era. Qué tráfico, ¿eh? Qué horror. Estoy hablando de los organismos que el presidente pretende desaparecer. A ver, el presidente parece que cree que la mejor época de México fue entre 1929 y 1982, cuando al país lo gobernaron presidentes priistas que la verdad no le rendían cuentas a nadie. Desde hace tiempo busca desaparecer o controlar todos los organismos que no se someten a sus deseos o caprichos, ya sean constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y los arriba nombrados, o ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial que, como un poder paralelo, actúan con independencia. Ahora, su deporte favorito es tener a un general diciendo que los jueces perdonan a criminales. El presidente olvida, y lo olvida, que los organismos autónomos constitucionales en México se crearon con el propósito de fortalecer la democracia, garantizar la protección de los derechos de nosotros, los ciudadanos, promover la rendición de cuentas y asegurar la independencia en áreas claves de la administración pública. Además, parece ignorar que estos organismos constitucionales ayudan a mantener la separación de poderes en un sistema democrático, porque al ser independiente de estos poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden ejercer sus funciones sin interferencia indebida de otros poderes. Tampoco parece importarle que se protejan nuestros derechos fundamentales, como los derechos humanos y el derecho al voto. Por si fuera poco, le molesta que promuevan estos organismos la transparencia gubernamental, garanticen el acceso a la información pública, contribuyan a la rendición de cuentas y permitan que nosotros, los ciudadanos, supervisemos las acciones del gobierno. Además, no parece estar nada interesado en fomentar la competencia, regular los mercados y prevenir prácticas anticompetitivas. A pesar de que el desempeño de estas organismos constitucionales autónomos a veces han dejado mucho que desear, es innegable que su presencia ha contribuido a mejorar nuestra realidad al fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos, promover la transparencia gubernamental, fomentar la competencia y garantizar la rendición de cuentas. Su independencia y capacidad de actuar en beneficio de todos nosotros han sido esenciales para avanzar hacia un México más justo y más democrático. Por todo lo anterior, los partidos de la oposición, incluido el MC, deben impedir que se cumpla este deseo, capricho o decisión presidencial e impedir que desaparezcan los organismos constitucionales autónomos. He dicho. Es que en serio me tiene muy preocupado esto, ¿eh? A ver, tiene que ver con contrapesos, como dices tú. Él no cree en los contrapesos. No solo no cree, le caen muy mal los contrapesos. Porque no lo obedecen. Luego,
Hay otra dimensión que aplica, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el nivel técnico muy específico. Cuando uno dice, bueno, ¿para qué sirve el IFT? ¿Qué no puede hacer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? En primer lugar, lo que hace el IFT tiene que ver con atender un nivel de detalle, por ejemplo, cómo funciona Internet, cómo funciona... Que no existe en la Secretaría. Y tiene su razón de ser. La Secretaría define la política general y luego tienes el árbitro, o una especie de árbitro de cosas muy puntuales. Comisión Reguladora de Energía. El presidente dice, bueno, es que la Comisión Reguladora fue la que quería achicar a Pemex. Pues parte de la decisión era, si Pemex no puede, como ha demostrado que no puede, ¿cómo hacemos para que un particular invierta y esté en condiciones de no ser avasallado, abrumado, aplanado por una empresa dominante como puede ser Pemex? Y que la economía siga funcionando ante lo que amenaza ser una carencia de energéticos en este país. Y en buena medida, uno diría, ¿por qué pone este tema al cuarto para las 12? Y yo creo que la pregunta es muy relevante de cara a lo que es un proceso electoral, de lo que va a ser el próximo sexenio, es, ¿queremos que el próximo sexenio sea tan de concentración de poder en una sola persona o queremos contrapesos? Yo quiero contrapesos. Y yo creo que las candidatas tendrán en su momento que elaborar por qué quieren una cosa o quieren otra. Van a tener que definirse. Ahorita no pueden, aunque podrían decir, yo desearía que este país fuera así. O sea, las dos podrían decir que desean, que anhelan y que sueñan, ¿no? Sí, la gran aportación de Ebrard a las pre-campañas fue decir, a mí nadie me prohíbe soñar. Claro. Yo les voy a contar mis sueños. Pero es que Xóchitl y Claudia no son muy soñadoras. Tengo la impresión que en cualquier caso esta discusión sobre el futuro de los órganos autónomos la pone el presidente López Obrador, pero no se va a resolver en su sexenio. Creo que vamos a arrancar la próxima administración con esta discusión. Yo diría, probablemente, para no pintar con brocha gorda, hay organismos que deben sobrevivir, pero después de una reestructuración muy profunda. Correcto. Todo es perfectible. Y hay organismos que no están en la lista que el presidente pone, que claramente nos han quedado de ver. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una palera manejando hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la palera del presidente. Pero aquí el hecho es de que para hacer la desaparición de los que son constitucionales, autónomos constitucionales, necesita necesariamente mayoría de 2/3 partes en el Congreso, y no la tiene. Entonces, como tú dices, está preparando el terreno para tratar de que los ciudadanos votemos a favor de Morena y sus esbirros en la elección de junio, para que Morena y sus chanchanes tengan mayoría de 2/3 partes, y entonces, cuidado, se acaba el Poder Judicial independiente, se desaparecen estos organismos autónomos, y es regresar a las épocas felices del PRI, de los 30, 40, 50, 60, 70 y principios de los 80. Sí, para mucha gente que dice, hombre, 2024 va a estar bien aburrido por lo que es las encuestas. No solo se vota presidencia, se votan cámaras, se votan alcaldías, gubernaturas. En ese sentido, por favor, participen. Yo diría a favor de lo que quieran y crean. Claro, investiguen, estudien, hagan preguntas. No seamos ciudadanos pasivos ante políticos activos que generalmente lo único que quieren es el poder y los beneficios que obtienen de ese poder, que entre ellos está el económico. En fin, hay más de un viaje del ego fenomenal, ¿no? Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.